Bueno, amigos, feliz Navidad. Aunque la Navidad fue decretada ya hace un tiempo. El 1 de noviembre. Sí, el 1 de noviembre fue decretada la Navidad en Venezuela, pero antes de eso quiero decirles que la feliz Navidad, pero antes los Oye, buenos, parece que estuviéramos en Semana Santa. sí, antes los buenos días para todos ustedes que nos siguen acá en Global TV 65.com, en el canal abierto de Global 665, en la página de Ender Arenas, YouTube, en enderarenas.com, en diferido en YouTube, allí lo monta el señor André Bernal, por supuesto en Periscope y también en las compañías de cable que llevan a sus hogares la señal de la programación de Global TV. Es probable que en los próximos días podamos salir también en otra aplicación, en el Facebook Live. Es posible que estemos allí en estos días para ampliar nuestra cobertura, porque siempre es bueno, sobre todo en estos momentos donde el país se debate en una situación muy crítica. El gobierno sigue insistiendo en que se trata de un saboteo y de una guerra económica, y no se sabe quién comanda esta guerra ni por qué motivo contra nosotros. Lo cierto es que si por un lado hay guerra económica y por otro lado hay un gobierno incapaz de resolver los problemas económicos del país, entonces lo más seguro es que hay que encomendarse a Dios y que nos agarre confesaditos, porque no hay salida. El que llaman el dólar, que iban a partirle el brazo, que le iban a hacer todas las cosas del mundo, que lo amenazaron, hicieron leyes, hicieron todo, crece todos los días. El bolívar pierde valor frente a ese dólar que llaman el paralelo, y no lo va a parar nadie, pues. Y el gobierno no puede hacer nada porque le echa la culpa de todo a una cosa que llaman dólar today. Y el pueblo que es sabio dice, bueno, pero si Dólar Today es capaz de poner el dólar en casi en 6.000 bolívares, que dicen que va a llegar a finales de mes, ¿por qué el gobierno no saca una página donde dice que el dólar está a 5? A ver. ¿Qué nombre le pondrías tú a la página del gobierno? Petróleo Today. No, yo le pondría el nombre que Hermanos Macán Today. Mazo Today. Mazo Today. ¿Verdad? Bueno, sí, Mazo Today, el Mazo Today. Porque es que uno no comprende por qué motivo pasan las cosas en el país. Fíjense lo siguiente, y yo no quiero que se entienda que yo estoy haciendo campaña contra el gobierno. Yo, en todo caso, lo que estoy es alertando al gobierno para ver si en algún momento entienden que la crisis en el país no depende de la manera como usted vea el proceso, sino del proceso mismo. Por ejemplo, en todos los países del mundo, el grueso de la producción agrícola se da por la vía de la actividad en el campo. Puede ser una agricultura extensiva o intensiva, puede ser con mucha participación de capital, de equipos, de herramientas, de fertilizantes, de todas las cosas que se utilizan para producir en el campo. Incluso han llegado momentos en que se ha producido con una modificación de las semillas, lo que aumentó la producción agrícola en el mundo. Y por cierto que hay unas críticas contra esos transgénicos, pero resulta que se ha demostrado últimamente que si no es por esos tipos de semillas que aumentaron la producción, el mundo estuviera en una hambruna. Pero además, como parte de la cuestión, se ha llegado a la conclusión de que no son dañinos para la salud. Pero bueno, eso sí permitió la salida de otros productos que llaman productos orgánicos, que no utilizan ningún tipo de químicos ni nada de lo que elabora el hombre, sino que por pura naturaleza. Y naturaleza incorporada, hombre y tierra. ¿Ok? Pues bien, pero en este país, después que teníamos un montón de empresas en el área agrícola productiva, en el campo, las quebraron. Las cogió el gobierno y las quebró. Hay una que producía una cantidad enorme de toneladas de carne, que ahora apenas produce unas cuantas zanahorias y un poquito de repollo. Y entonces aquella célebre finca llamada La Marqueseña, que la convirtieron en la chasmeña, ¿te acuerdas? El método chas. Chas. Chas.
y que iban a montar un centro de reproducción animal y total, con una cosa que ya el país conocía pues, del sector privado. En el Zulia no había necesidad de eso porque nosotros teníamos aquí ya una agricultura más o menos desarrollada. Con dificultades sí, pero desarrollada al fin y al cabo. Pero resulta que se acabó la producción en el campo y entonces estos genios de la actividad económica aprobaron crear la agricultura urbana. Y no contento con esto, crearon el Ministerio de la Agricultura Urbana y la señora que nombran, que por cierto es una mujer muy bonita, y que quiero decirle a casi toda nuestra audiencia que es muy bonita y aparentemente no tiene novio y bueno, es una ministra soltera. Entonces ella dijo que las hallacas en Venezuela las íbamos a consumir a partir del desarrollo de la agricultura urbana. En tan poco tiempo yo dudé mucho que se pudiera producir el bijao, el pabilo, las aceitunas, las alcaparras, el garbanzo que algunos le ponen, la carne de cerdo, la carne de res, las gallinas, el pollo, en fin, la cebolla, el tomate, el pimentón, las cosas que se le ponen. Yo lo dudé mucho, pero tenía fe de que ella, dadas sus buenas conexiones y su soltería sobre todo, porque una mujer soltera parece que está más suelta para hacer cosas, lo iba a lograr, pero se nos atravesó la desgracia, que resulta que no hay maíz para que las industrias polar vendan el maíz, vendan la harina de maíz a 200 bolívares, y desgraciadamente algunos amigos del gobierno traen mercancías de Colombia y esos precios son a dólar libre, y entonces resulta que un paquete de harina de maíz precocida está costando 6.000 bolívares. El precio son 6.000 bolívares. Y puede ser que ya mañana sea otro precio, porque tú vas al automercado y están cambiando los precios. Todos los días. Están cambiando. Yo te conté lo de la profesora universitaria que llegó a comprar su harina de maíz precocida, no la compró temprano porque fue al cajero, el cajero no le da porque tampoco hay efectivo. Entonces ya tuvo que salir, y cuando regresó a comprar un poco más tarde, descubrió que la harina de maíz precocida que ella quería comprar 3.600, había saltado a 6.800. Y entonces, ante la mirada de indefensa de la gente, ¿no?, que vive en un mundo de desgracia porque no sabe efectivamente para dónde va. Lorena Freyte, que así se llama la ministra, debe estar muy contenta porque junto con Arriaza pasarán a la historia. Arriaza por su administrada ingenuidad, y ella por una cultivada ignorancia de lo que es la actividad agrícola. Entonces, Arenas, yo te confieso que hoy quería comer patacones con queso. Pero hay plátanos, sí hay mucho. Plátano, pero mira, estuve en un sitio comprando queso para una torta que se hace con pollo y esas cosas. No me asombró el precio del queso, me asombró el precio de unos plátanos que en el mejor de los casos, en el pasado, aquí se hablaba de plátanos y rebusco. Rebusco era algo que los tipos, era ese plátano que no se terminaba desarrollando y que quedaba ahí, que se lo echaban a veces a los animales, o alguien los usaba. No era que era un plátano, tenía sabor a plátano y era un plátano pequeño. Rebusco era, digamos, en la parte que el que no cubría con todo el estándar de calidad, ese salía como rebusco. Bueno, eso que llaman rebusco, en el pasado, son más grandes en tamaño y en grosor que los rebuscos, 300 bolívares. Sí, 300 y hasta 400 bolívares en algunas partes. 300 bolívares. Entonces resulta que también he descubierto una cosa, que este país, y en eso sí yo creo que el gobierno puede tener razón, yo compré unos plátanos para mi casa el día sábado, oye, y hoy los revisé y los plátanos todavía tienen la concha verde. Se niegan a ponerse maduros, se niegan a madurar. Es un homenaje. No sé. El homenaje del plátano. Entonces dije, mira, esos plátanos verdes que yo compré para mi casa, oye, tienen mucho más claridad política que los políticos venezolanos que están oponiéndose al gobierno. ¿No les parece? Como te iba a contar también, que presencié, hoy te lo conté ayer, la pelea, una discusión entre un cuarto de dólar y el bolívar de Rodrigo Cabeza, como le dicen ahora. Oye, hablando de Rodrigo Cabeza, el punto de inflexión de todo esto que nos está ocurriendo justamente comenzó con Rodrigo Cabeza al frente del Ministerio de Finanzas.
porque todo comenzó una vez que alguien nos dijo, necesito un millardito. Allí comenzó, ese fue el verdadero inicio de la guerra económica, que no comenzó desde los empresarios, ni desde la oposición, ni desde el Departamento de Estado, ni desde la CIA, ni desde ningún lugar del imperio. Nació justo en una cadena presidencial, cuando el presidente se dirigió al pueblo venezolano y sobre todo a las autoridades del Banco Central y le dijo, necesito un millardito. Más rápido que inmediatamente se aprobó darle el millardito al presidente y ahí comenzó toda esta tragedia que nos tiene agarrados por el cuello. Porque el presidente y el Banco Central inventó una cosa que se llama nivel adecuado de reservas internacionales. Y allí realmente comenzó esta tragedia. Y le preguntaban, ¿cuánto están las reservas? Sí, señor. Entonces le decían, están en 36 mil Está por millones de dólares. encima del nivel adecuado. Está, Pásenme 6 millardos para el Fonden. Y entonces en las reuniones de ministros decía, yo tengo, pero mira, fulanito, que yo quiero sembrar una mata de toddy. Entonces le decía, mira, fulanito, de la plata que tengo bajo el colchón. ¿Cómo es que el presidente administraba la plata bajo el colchón? Tenía la plata del país bajo el colchón, chicos. Sí, de lo que tengo en el colchoncito. Y eso fue hasta hace poco tiempo que vino otro que tiene la ignorancia bastante bien cultivada, que es el señor Pérez Abad. Dijo, los empresarios de romper el cochinito. Y entonces, pero es que de verdad que nosotros, desgraciadamente, los venezolanos tuvimos que haberle hecho algo a alguien en el mundo, en otro planeta, no sé dónde. Sí. Quizás fue a los tipos que construyeron las pirámides. En todo caso, sí, yo creo que sí, porque a nosotros nos ha gobernado cada Tutankamón que da miedo. Sí, yo creo que... Dos Tutankamón hemos tenido presidente. Oye, y lo extraño es que yo hubiera estado totalmente de acuerdo con esa tesis. Si en algún lugar de Venezuela, digamos por ejemplo en San Felipe, en San Fernando de Apure o en San Carlos de Cogede, hubiera aparecido una pirámide. Sí. Sí, porque es que de verdad que yo no logro entender qué fue lo que nosotros hicimos para merecer un tipo de gobierno que ya raya en la irresponsabilidad mayor, porque está bien, un gobierno puede equivocarse con las políticas económicas, sin duda se puede equivocar. Lo que no puede hacer es amplificarla, saber que está allí general y entonces tratar inútilmente de echarle la culpa a los demás, pero está bien, pero resuelve. Maduro tiene 3 años al frente de la guerra económica y Maduro sabe que Maduro no gobierna, chicos. Maduro cuando se pone a bailar y se pone a ir a los lados y tal, él sabe que no está gobernando. Fíjate tú que los de los diálogos no funcionaron. Y la comunidad internacional suponía que el gobierno estaba consciente de la crisis, cosa que parece que no está consciente, y que era una unidad, una unidad gobernante, y que tenían objetivos de mediano plazo. Y por eso formulan el diálogo. Pero resulta que el gobierno no es tal. El gobierno está totalmente dividido. Por un lado, está partido, Maduro, y por otro lado, Cabello, sí, que ya no oculta que él es prácticamente quien tiene la sartén por el mango. Maduro no puede tomar una decisión que no cuente con el apoyo de Diosdado. Y si la toma, Diosdado se la sabotea. Eres el verdadero saboteador de la gestión de Maduro. Ahora, Maduro no lo puede quitar. Maduro no lo puede quitar. Y ahorita ya hay una guerra a muerte porque están desde hace tiempo tratando de salir de Eugenio Del Pino. Pero resulta que Del Pino, porque por su desastrosa gestión al frente de PDVSA, pero nadie podía hacer una gestión buena en PDVSA después del desastre de Ramírez. Sí, señor. Pues bien, Delcy Rodríguez y este caballero llamado José David Cabello están peleando a la presidencia de PDVSA. José David Cabello por el clan Cabello y Delcy Rodríguez por el clan Maduro. Entonces, en eso andan. Bueno, mientras ellos andan en eso, el país anda por otro lado. Fíjate, ¿no?, que la gente de Cabello saboteó el cumpleaños de Maduro en el Coliedro y la gente se perdió, no fue nadie. Y entonces los llevaron en 6 autobuses para Miraflores. Poquita gente también, pero allá sí cantó, estuvo el Cancompo de Puerto Rico, que no cantó Julia, ni cantó Los Zapatos de Manacho. Lo que sí cantaron fue, cuando llegó Aristóbulo, la eliminación de los feos. ¿Y qué es lo que quiere el negro?
Ay, de los hijos de mamá. ¿Tú crees que... Yo soy el pollo pelón. Francisco, ¿tú crees que la gente tiene tapón aquí en Venezuela? En dos partes. No, aquí la gente tiene tapón. Quien no tiene tapón es el gobierno, que se le saltaron los tapones con las políticas que han venido haciendo. Oye, Pero te quería comentar algo que tiene que ver con el deporte, que es el béisbol. ¿qué pasó con el béisbol? Ayer jugaban en el Estadio Universitario de Caracas, Caracas Magallanes, en uno de esos célebres encuentros que dicen los comentaristas. Oye, pero deportivos. eso perdió... Sí, dicen los comentaristas deportivos que son los eternos rivales. Y lo de los eternos rivales, bueno, efectivamente Magallanes tiene muchos fanáticos y el Caracas también tiene. Y bueno, cuando se enfrentan Caracas-Magallanes hay cierta expectativa. Pues allá no se pudieron ver cubiertas esas expectativas porque el agua se fue del estadio universitario. ¿El qué? El agua, no había agua en el estadio. O sea, suspendieron el juego por El falta de agua. Claro, pues imagínate tú. Y aquí lo suspendieron por lluvia. Sí, el juego comenzó, pero ya había pasado el quinto inning cuando llegó la lluvia. ¿Sí? Sí, o sea que ganó Zulia por se suspendió por mucha agua. Cuando pasa ya, el Zulia había bateado el quinto inning. Cuando yo me fui del estadio, había comenzado a lloviznar, pero ya después sí, la lluvia acarreció mucho. Pero llama la atención, fíjense ustedes lo siguiente, una actividad deportiva en un estadio, un viejo estadio que nunca se le pudo hacer a Caracas, un estadio que sirviera, un estadio muy viejo en las instalaciones de la universidad. La ciudad de Caracas ha crecido y el estadio prácticamente de la ciudad universitaria quedó encerrada. Y ustedes saben que esas cosas hay que irlas moviendo para que haya más comodidad. Pero no solamente es que lleva la incomodidad en el estadio, que es proverbial, lo que ahora no tiene agua y suspendieron el juego. Nadie lo quería creer. La gente pensaba que había otra razón, que estaba vinculado incluso a la institución de Vizquel como manager de la selección venezolana en el Mundial. Pero no fue así, simplemente no había agua. Y las autoridades de Caracas poco tienen que ver con eso. La alcaldía metropolitana porque le quitaron funciones. Y Jorge Rodríguez porque está empeñado. Ese es un alcalde que no hace de alcalde. Hay de verdad que hay un vacío del cargo en Caracas. Sí. Porque parece ser que nunca ha estado peor la ciudad de Caracas que con la gestión de Rodríguez. Tiene la cachaza, por qué decirlo en el argot popular, de acusar a Capriles de no gobernar. Imagínate tú. Entonces uno no, de verdad que... Ahora, increíble, fíjate, porque ayer lo escuchamos a Jorge Rodríguez echándole la culpa a Dollar Today sobre el problema del dólar. Y todos saben que se debe realmente a una errada política económica del gobierno, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, un control de cambio. ¿Cuántos años tiene el control de cambio? ¿15? ¿14? Va para 13 años, creo. 13 años de control de cambio, una cosa insólita. Todo el mundo clama por eliminar el control de cambio, para sincerar la economía, pero no, esta gente está dispuesta a arruinar al país. Yo creo que en ese caso, yo creo que el presidente Maduro debe ser un acto de patriotismo extremo, y decir, bueno chicos, yo no puedo con esto. Y yo no puedo con esto, y si la manera de resolver esto es que yo salga del poder, yo renuncio, porque la verdad es que si, hermano, si usted no cambia y si no se va, este país va directamente a la ruina. Fíjense que se desmiente totalmente ese asunto del rentismo petrolero, cuando ayer elevó una plegaria porque se acordó bajar la producción petrolera, pero Venezuela tiene que bajarla en 95.000 barriles. Es decir, que queda por debajo de los 2 millones. Pero hubo un detalle allí, que es el que llama la atención, porque es como todas las cosas, en un detallito, Venezuela acordó bajar 95.000 barriles. Pero no sabíamos de verdad, oficialmente, cuántos barriles producía Venezuela. Ahora sí sabemos. Ahora lo sabemos. Antes decían que estábamos en 250.000. 2 millones y medio. 3 millones de barriles. Y yo me acuerdo que uno de esos directivos de PDVSA en el pasado decía que íbamos a tener un plan para que en esta fecha estuviéramos produciendo como 8 millones de barriles. Sí. Entonces resulta que con el chavismo la producción se vino a menos. Y se ha venido a menos, pero no lo dio, cuando decían no lo querían reconocer. Claro, si usted multiplica, entonces bajando el porcentaje que le corresponde a Venezuela, quedamos en 1.970.000. 1.970.000
que tendremos que multiplicar por el precio del petróleo ellos y sabremos cuánto tenemos. Se aspira que llegue a $60 el barril, pero cualquier cosa puede pasar de aquí a enero, porque esos precios se espera que a partir de enero esté en $60 el barril. Ayer el barril West Texas llegó a $50, aumentó $4. El barril del petróleo de Venezuela, la cesta de petróleo de Venezuela se mantiene alrededor de los $40. Sí, pues bájale 6.7. 6.7 y algunos que, por ejemplo, una buena parte del petróleo se vende ¿cómo se llama? A futuro. A futuro. Y tú vendiste de acuerdo a lo que había. Porque en el mercado hay petróleo y entonces te lo compro a ti, se lo compro a otro. ¿De acuerdo? Venezuela tiene el otro inconveniente pequeño, digo yo, que es que Venezuela tiene muy pocas reservas de petróleo liviano para la mezcla con los petróleos pesados venezolanos. Y entonces tiene que comprar petróleo, tiene que importar petróleo para licuar, para poder hacer la mezcla y lograr venderlo en el mercado internacional a mejor precio. Bueno, esta situación del país, como no la originaron los precios del petróleo, tampoco la va a resolver el hecho de que aumente ligeramente los precios. Ese es un eufemismo y es el milagro que Maduro estaba esperando, que aumentaran los precios para él sentir que va a volver otra vez la bonanza y a decirle a los venezolanos con el chavismo se gobierna mejor. Nada mejor para Chávez para Maduro que equipararse a Chávez, pero prácticamente esta es una decisión que lo único que nos permite ver es que Venezuela, este país, va a estar produciendo 1.700.000 barriles diarios. Dicen que hasta puede ser menos. Ahora, ¿dónde va a quedar el petróleo que tienen los gringos? Bueno, se dice que Estados Unidos va a incrementar la producción el año próximo en 400.000 barriles por petróleo de esquisto. También Nigeria va a poner más petróleo. Irak, creo que Irak o Libia. Pero a uno de esos dos países, Irak o Irán, no lo afectó la reducción esta vez. Va a seguir poniendo el petróleo que ponía en el mercado. El caso es que el precio del petróleo es muy volátil y a pesar de que el gobierno dice que fue una victoria diplomática del régimen bolivariano, no se debe a eso, se debe a otras razones que sobrepasan bastante la validez del Estado venezolano para proponer una baja en la producción petrolera. O sea, que ciertamente ellos han llegado a la conclusión de que la baja del precio del petróleo se debe a una sobreoferta del petróleo en el mercado. Todos los países acordaron esa situación y bajaron, los rusos bajaron 300.000, dicen que van a bajar 300.000. El que más fue afectado fue Arabia Saudita con 460.000 barriles. Pero el hecho de que Venezuela le dé gracias a Dios de que la OPEP llegó a un acuerdo, revela que nosotros somos hoy más rentistas que nunca, porque de allí proviene el 97% de nuestros ingresos en divisas. No es verdad que estamos exportando cebollín y mango y otra cosa. No exportamos absolutamente nada, solamente petróleo. Y ahora que le hemos puesto la mano al arco minero, con lo cual realmente liquidamos casi un 12% del territorio nacional porque se le hemos otorgado a empresas extranjeras. Así que hemos seguido soberanía en todos los sentidos, alimentaria, petrolera, jurídica también, porque cada vez los cubanos se metieron aquí e hicieron y deshicieron. Pero yo creo que los cubanos pueden estar aquí, deben quedar grupos de asesoría en cuestiones de inteligencia, porque los cubanos se están marchando, sí, porque ya no hay donde ya la ubre está seca. Pero fíjate que queda alguien hoy, no sé dónde lo leí, creo que fue en Con Zapata, el artículo de Elizabeth Fuentes. Ella se pregunta, porque los cuerpos que aparecieron en Barlovento son cuerpos desmembrados. A uno de los que quedó, de los que sobrevivió, le aplicaron lo que en Argentina llamaban la picana. Le aplicaron electricidad en los testículos y en las nalgas. Es decir, fueron torturados cruelmente de manera salvaje. Y ella se pregunta, ¿quién les enseñó esto? ¿De dónde? Y nombra al teniente coronel, ojo, y nombra a cada uno de los militares que están involucrados en ese asunto. ¿Dónde aprendieron? Y se llega a la conclusión que los cubanos en este aspecto han brindado una asesoría extraordinaria al ejército y a los cuerpos de seguridad venezolanos, porque han sido muy eficientes en aplicar la tortura. Mira, y eso es mucho decir porque nosotros tenemos
una constitución cuyo gran aporte a nivel universal es precisamente la defensa de los derechos humanos, pero aquí se violaron todos. Sí, pero entonces está la violación de los militares. Y yo digo militares porque yo no distingo entre guardias nacionales y ejército y cosas de esas, porque yo no sé de verdad diferenciarlos. En una violación flagrante de los derechos humanos, ya fue en Tumeremo, donde estuvieron ellos implicados. También en Cariaco, ¿no? En Cariaco, no está aprobada que esté, pero sí lo de la OLP en Barlovento y en otros sitios del país donde la Guardia Nacional hace de la suya. Ahora mismo, a 11 funcionarios del ejército retuvo ayer la comunidad indígena de Araimatepuy en el kilómetro 74 del municipio Sifonte, al sur del estado Bolívar. Los castrenses los vejaron y les robaron alimentos, oro y teléfonos. Denunciaron los lugareños de San Juan de Venamo en la frontera con la región del Esequibo. El asedio ocurrió durante horas antes de que Nicolás Maduro, presidente de la República, mostrara en cadena nacional un par de lingotes de oro que el tipo le llevó a él. El ministro dijo: toma, este es un regalo de la comunidad que le da a usted, los mismos lingotes de oro. Yo no sé, bueno. ¿Unos lingotes o una barra? Unos lingotes le dio, los lingotes de oro, quien aseguró su obtención mediante métodos ecológicos, sin mercurio y respetando a la madre tierra, en una zona donde el gobierno nacional planea extraer oro, diamante y coltán en el arco minero del Orinoco. Los testigos declararon bajo anonimato y contaron que la comisión militar de 14 funcionarios viajó desde el fuerte militar Manicuyá, en Luepa, municipio de Gran Sabana, a la comunidad fronteriza de San Juan, con el objetivo de llevar un teléfono satelital. Se pusieron a inventar los paisanos, nos contaron que los atropellaron, les quitaron oro, comida, celulares, y por eso de inmediato se pusieron en contacto con nosotros, con una indígena de Araimatepuy, y bueno, es la Guardia Nacional, chicos. Increíble, y lo peor de todo es que desde hace tiempo se sabe que los comerciantes tienen 3 grandes enemigos, y en ese orden los analizan. El primer gran enemigo es el AMPA organizada, que los atraca y les quita. El otro es el CENIAT. ¿Y el tercero? La Guardia Nacional. El tipo le dijo, cuando por ahí por Cecilia Costa llegaron unos guardias nacionales y tipos de la milicia también, que como están uniformados la gente no sabe. Empiezan a pedir papeles y al final le piden al tipo, bueno, ¿tienen los papeles? No, si están en regla. No, no están en regla. No los vamos a llevar los papeles, pero ¿cómo te los vas a llevar? Bueno, ¿cómo se arregla esto? Y entonces arreglan con extorsión. En Lagunilla estaba extorsionando a la milicia. Los comerciantes... La milicia bolivariana. La milicia bolivariana. Se quejaron ahí en el comando que está en la zona de Rancho Grande, en Lagunilla. Y el comandante de ahí les dijo, mira, prohibió que la milicia estuviera haciendo inspecciones y que solamente podían hacer inspecciones la Guardia Nacional con una autorización por escrito. Que si no, no le hicieran caso. Bueno, por ahí pararon, pero aquí no. Llegan unos tipos que dicen que a veces son del CENIAT, otras veces no. O son del CENIAT, pero no están autorizados. Y se llevan licores, se llevan mercancías, se llevan lo que sea. O sea, sí, roba. Sí, un robo, sí. Entonces dicen los comerciantes que ellos prefieren que los atraquen los ladrones, porque esos llevan dinero. Los ladrones se llevan el dinero. O se llevan la mercancía, que eso es muy difícil reponerla en estas circunstancias. Sí, ¿no? Pero entonces son los ladrones, el CENIAT y la Guardia Nacional. Entonces uno dice, bueno, la gente se plantea, bueno, pero es que los militares no dicen nada, pero es que los militares son los que están mandando. Aquí en este país quienes mandan son los militares. Ellos son los que hacen y deshacen. Se murió Fidel Castro y en la comitiva para Cuba el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa con su uniforme, entonces el combo que fue a lo de Castro, Jagua, Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Padrino, Maduro, y no me acuerdo, hay otros más. Oye, por cierto, que le quedó muy mal al ministro de la Defensa colocar en el documento oficial de reproche a la masacre de Barlovento, colocar al final Chávez vive. La patria sigue, pero le quedó feo, precisamente. El Chávez vive quedó de más allí, porque de lo que se está hablando es de 12 muertos cruelmente ejecutados. Sí, esos sí están muertos, cruelmente ejecutados, sí. Pero Chávez vive.
Es decir, lo que nos dejó Chávez fueron 12 muertos, pero el ministro dice que ya vive. Y yo no sé si el ministro, como es lógico que pueda a la gente suponer, se molesta porque uno le diga estas cosas. Pero ya, ¿qué podemos hacer? O la gente dice, bueno, aquí nos están matando de hambre. Los productos importados de Colombia, están incomprables. Están incomprables porque los salarios no crecen. Entonces, Francis Belanda, que es un conocido periodista zuliano, que trabaja desde hace muchos años, no tiene medios de fortuna, vive del salario, del sueldo que le pagan mensualmente en el medio donde él trabaja, le pagaron su dinero y él fue a sacar su plata. Le dijeron, no, caballo, no, señor. ¿No se lo dieron? No, le pagaron una parte. Le dieron, no, 10.000 bolívares le dieron. Entonces, él no pudo pagar la cuenta de la televisión por cable, no pudo pagar la luz, no pudo pagar nada, porque entonces resulta que el banco decide, el empleador le paga, claro, ¿de acuerdo? Y el banco no le da el dinero, porque el banco considera que no se lo va a dar, pues. Entonces, pero digan de verdad qué es lo que pasa, sí, porque de verdad que digan lo que pasa. Y la gente está a punto, y ya la gente sabe. A triste explotar. Ayer yo estaba en un banco, en una cola, pero enorme, al fin, a la hora, justamente a la hora me tocó a mí. Retiré lo que tenía que retirar y por broma dije, se acabó la plata. Mi hermano, aquello fue, se iba a producir esta pérdida. No, son bromas, dije yo, son juegos. Plata todavía parece que queda. Porque la gente está harta, la gente tiene hartazgo de esta situación. Mira, los artículos de los productos colombianos, que son los que se encuentran en los anaqueles de los supermercados, pero comprados, pero tiene uno que comprarlos como si estuvieran fijados por el precio del dólar paralelo, son altísimos. Tú dices que que encontraste un paquete de harina pan a 7.000 bolívares. Sí. Pero todos los productos se encarecieron. El café. Pero es que tiene que ser. El café, claro que tiene que ser. El café es incomprable hoy en día para cualquier hijo de vecino. El kilo del café grano está en 10.000 bolívares. Y está barato. Y está barato. Seguramente mañana sube. Sí. Todos los productos, y no digamos, imagínate, estamos tan secuestrados en el país. Están cerrando los negocios. Bueno, aquí está. Los negocios de electrodomésticos y esas cosas están cerrando. Y ferretería. Bueno, acordémonos del Dacazo que arruinó el claro, pero acuérdate tú de lo siguiente, que el gobierno vino cuando la oposición planteó un paro cívico, que la población acató a media. Los comerciantes e industriales siguieron operando. Pero nosotros nos había metido un paro el gobierno, por lo menos en el sector público, cuando había problemas de electricidad que se trabajaban 3 días a la semana. No lo olvidan, eso fue un paro planteado por el gobierno. Pero ahora los comerciantes se están parando porque su situación económica es insostenible. Porque ganan más no vendiendo. Claro, ganan más no vendiendo. Y entonces toda la actividad económica se está contrayendo. Entonces los índices de desarrollo del país y esas cosas no se conocen porque el Banco Central no los da. Bueno, el Banco Central es el único organismo del Estado que pudiera tener alguna, no justificación, pero sí alguna explicación en cuanto a no dar los números. Y es porque precisamente el presidente del Banco Central no es economista ni un hombre versado en finanzas, sino es un matemático con especialización en trigonometría, sobre todo en la parte de senos, cosenos y tangentes y cotangentes. Entonces, claro, porque un hombre que está preocupado más por los senos, incluso por los cosenos, y por lo cóncavo y lo convexo, entonces es obvio que este hombre no tiene tiempo para estar preocupándose por el Producto Interno Bruto, por la inflación, por el índice de escasez, por el volumen de las reservas, por la liquidez monetaria. Entonces, bueno, Merente sí, yo reconozco que él tiene, no tiene justificación, porque no lo vamos a justificar, pero por lo menos tiene explicación, porque él está ocupado en lo de él, pues. Él lo que le ha hecho feliz toda la vida. A mí me cuenta que cuando Merente ve un coseno o un seno, los bigotes, él tiene un bigotito. No, un bigote. Un bigotón. Es un pelucón. Un pelucón. Es un pelucón con bigote. Sí. Bueno, a pesar de que tiene poco pelo. No, pero es un pelucón, porque el bigote lo hace pelucón. Bueno, yo quiero, en todo caso, Pero fíjate que de los únicos funcionarios públicos que se puede justificar, porque está haciendo algo sabroso.
No, pero no, yo no digo justificaría, yo lo explicaría. Bueno, sí, claro, pero está haciendo algo sabroso, ¿sí o no? Sí. Porque los matemáticos que se dedican al problema del seno y el coseno viven momentos felices. Sí, claro. Claro. Y si uno, por ejemplo, tiene que ir tenemos que ir a la pausa, Mario, porque te veo ¿o no? Ah, bueno, vamos ya, vamos a la pausa. Amigos, ayer en Maracaibo, la Mesa de la Unidad Democrática tuvo su reunión para buscar el sustituto del actual coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el Zulia, que ya se le había vencido el periodo, y habían candidatos, y parece ser que en la rotación correspondiente le tocaba la coordinación a Voluntad Popular. Pero eso son cosas de consenso, primero uno, el otro, como tiene que ser, como concibe uno la unidad. Pues. Voluntad Popular, que tiene a su líder Lester Toledo huyendo porque lo acusaron de delitos que él no había cometido, o en todo caso fueron unos delitos cometidos seguramente, según dicen, en otra época, y entonces lo dieron por el delito de opinar contra el gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas. Se le busca y se le empezó a perseguir a él y a su esposa, a su familia, y Lester tuvo que salir del país apresuradamente, y ahora ya sabemos que está en una gira internacional planteando la situación de los presos políticos venezolanos y su propia situación particular. No es cualquier cosa cuando el ministro de Relaciones Interiores, que ahora es jefe del SEBIN, que es un cargo también bastante fuerte, el del SEBIN es un cargo importantísimo, pues la policía política, lo condenó de antemano, pues. O sea, pues eso lo acusan de delitos en el año 14, y este año fue que los vinieron, se dieron cuenta que después de haberle impedido la salida del país, en fin. Lo cierto es que le tocaba Voluntad Popular, y Voluntad Popular había colocado como candidato a Gustavo Ruiz, un abogado formado en las filas de Acción Democrática, un buen docente universitario, un buen tipo preparado, de verdad que con condiciones suficientes como para ser un coordinador, y evidentemente Gustavo Ruiz tiene su manera de pensar y de hacer las cosas, pero cuando se trata de dirigir un organismo como ese, pues yo creo que Gustavo Ruiz estaba altamente calificado. Pues no, parece que Gustavo Ruiz lo veta al Nuevo Tiempo, por las opiniones que Gustavo Ruiz tiene acerca de la gestión de la alcaldesa Evelyn Trejo, y parece ser que aquí el que disienta de la opinión de los Rosales, en particular de Trejo, de la señora Trejo, prácticamente no tiene reconocimiento. Es una cosa que debería también, nosotros lo comentamos porque nos toca comentarlo, pero es algo terrible, porque es verdad, todo el mundo sabe que Gustavo Ruiz no lo nombraron, no porque Gustavo Ruiz no tuviera condiciones, sino porque él ha tenido opiniones contrarias con respecto a la gestión de la alcaldesa de Maracaibo, opinión que comparten muchos. Y lo que tenía que hacer es que si era coordinador de la unidad, tenía que entender que la alcaldía tal y esas cosas. Pero más allá de eso, era una temeridad. Pues fueron una elección que no habían ido nunca, y se impuso el abogado y dirigente de IAD, Emerson Blanchard. Emerson Blanchard es un buen dirigente, tiene pulso a la situación, no es, digamos, es alguien que probablemente sea mucho mejor que lo que había. Pero Blanchard sale por una elección, y yo creo que si hay una elección, el que tiene mayoría pone el candidato. Pero pudiéramos estar creando un mal precedente. ¿Por qué un mal precedente? Porque aquí ya no van a poder aplicar consenso en nada. Porque ahora hay elecciones. Porque ahora tiene que haber elecciones, y es verdad. Gustavo Ruiz perdió con Emerson Blanchard. Afortunadamente, ¿por qué la minoría? Afortunadamente Blanchard era un buen candidato. Pero en honor a la verdad le tocaba a Gustavo Ruiz. Pero fueron a una elección, lo que queremos todos. Aquí se tiene que medir todo el mundo, incluido Manuel Rosales, si quiere ser candidato. Y la señora de Rosales también. Así es. Aquí no va a haber consenso, porque ustedes sentaron un precedente que ahora no pueden echar para atrás. Ni para elegir al conserje del edificio podrá ver si no hay el consenso necesario, tiene que haber elecciones. Digo yo,
Sí, sería muy malo que después para elegir candidatos a gobernador o alcalde se impusiera de nuevo el dedo. Sería muy malo. Por eso es que hay que empujar elecciones primarias para la elección de candidaturas que son fundamentales. Pero es una mala lectura que yo creo que hace Nuevo Tiempo, porque yo creo que aquí hay una nueva realidad política que estoy seguro que rebasa el Nuevo Tiempo. En tanto que... Y yo te aseguro que una alianza Voluntad Popular, Primero Justicia, con el apoyo de Edwin Luzardo, que es el de Bravo Pueblo, ¿no? Alianza Bravo Pueblo, yo no sé si ganan la mayoría de los municipios, pero pudieran dar que hacer. Imagínense ustedes, por ejemplo, que Voluntad Popular y Primero Justicia en una alianza apoyaran a Carlos Alaimo para alcalde de Maracaibo. No es descabellado creer que le pueden ganar al candidato de Rosales. Hay decisiones que se toman por terquedades de los políticos. Un error no apoyar a Gustavo Ruiz, que en el fondo era apoyar a Voluntad Popular y era darle un espaldarazo a Lester Toledo. Esos errores en política no son como cuando uno se da un golpe en la cabeza que inmediatamente aparece el chichonzote. En política los errores suelen aparecer desde el bulto un tiempo después. Creo que la Mesa de la Unidad salió fortalecida porque hubo una elección. Perfecto. Hay una elección y ganó el que tenía más votos. Muy bien. Pero el presidente le van a aplicar lo mismo a aquello de que lo que es bueno para el bípedo de cresta grande y de sonido extraño, lo que es bueno para el macho es bueno para la hembra. Para la hembra. Yo espero a ver qué va a pasar, sin duda para comentarlo. Espero estar aquí en Global TV para que cuando eso se vaya a hacer, para comentarlo. Y obviamente la semana que viene vamos a tratar de traer para acá a Gustavo Ruiz, para que nos dé su opinión y después traemos a Blanchard. Primero Gustavo Ruiz para que nos dé su versión. Después a Blanchard y vamos a ir trayendo poco a poco a la gente de Primero Justicia, a los perdedores. Quiero que vengan los perdedores. ¿Sabes lo que le puede estar pasando a Blanchard? Lo mismo que le pasa a Eduardo Pérez. Sí, Blanchard, pero yo conozco a Emerson Blanchard, lo conozco desde que era muy joven y era estudiante universitario, él es abogado, bastante exitoso como abogado. Sé que no es un radical, es un tipo con el que se puede conversar. Pero, y a lo mejor hace una buena gestión, yo no lo dudo, la va a hacer una buena gestión, pero si le tocaba Voluntad Popular y Gustavo era el candidato, aunque no le gustara mucho, Gustavo era el candidato, porque era reconocerle a Voluntad Popular su permanencia, Voluntad Popular participa en todos los eventos, son jóvenes, convocan, son aguerridos, tienen cosas que decir y tienen un líder que anda huyendo. Y yo creo que lo menos que podían hacer algunos era darle un poco de solidaridad al partido de Lester Toledo. Pero cada quien es dueño de sus decisiones y yo lo que estoy aquí es para comentarlo. Pero eso sí, digo yo que una alianza de Voluntad Popular con Primero Justicia que apoyen a Carlos Alaimo, porque pudieran apoyar a Carlos Alaimo, que está haciendo un excelente trabajo a nivel de la alcaldía. Él no es candidato a alcalde, pero aparece como tal. Y está sumando voluntades en el Estado, en la ciudad, y una alianza, imagínense ustedes, Pasión por Maracaibo, Voluntad Popular y Primero Justicia pudieran poner a Juan Pablo Guanipa en la gobernación del Estado, y Guanipa no oculta su aspiración, y tendrán que hacerle primaria. Porque este es un precedente que sirve para todo, ¿no es verdad, asesor? ¿Lo digo qué? Bueno, mira, Arena. De todas maneras, veamos lo que ocurre. Es decir, la política es así, Francisco. Es decir, hoy se imponen las minorías más grandes. Es decir, pues, las mayorías están todas haciéndose y rehaciéndose, y lo que hay son minorías grandes. Por ejemplo, nosotros nos gobierna una minoría. El chavismo hoy es una minoría.
y hace valer su norma minoritaria como si fuera la norma de las mayorías, lo cual no es cierto. Claro, pero se valen de un instrumento como el TCJ para imponer sus principios y sus normas minoritarias. Y eso ocurre a lo largo y ancho de todas las instancias y de todas las mediaciones políticas. Entonces hay minorías que se imponen aquí y allá. De tal manera, bueno, pero el país está construyendo sus nuevas mayorías. Yo creo que estas van a terminar expresándose. Tarde o temprano, esas nuevas mayorías hoy, que están cruzadas por otras demandas y por otras agendas, van a terminar imponiéndose. Porque obviamente no se pueden prorrogar dictaduras de minorías por mucho tiempo. Entonces, yo pienso que tarde o temprano vamos a tener las nuevas mayorías instaladas en el poder en todas partes. Mira, Arenas, hablando de las mayorías y las minorías, que de verdad hoy es un viernes atípico, porque las cosas que caemos comentando son tan de nuestro ámbito, tan lejos de nuestro ámbito. Fíjate tú que yo dije en el día pasado que la Federación Venezolana de Béisbol, dirigida telegrafiadamente por Carlos Guillén, otrora big leaguer de los Tigres de Detroit, buen jugador de Grandes Ligas, había destituido a Omar Vizquel. Como la destitución de Vizquel se conoció una vez realizado un evento que promueve Industria Polar, que es prácticamente quien le da fuerza al béisbol profesional venezolano, y tiene lo que llaman el grupo de estrellas polar. Sí. Entonces, suponíamos que como Vizquel es, digamos, una de las figuras más emblemáticas, incluso Luis Aparicio también es de las estrellas de Polar, por ese acercamiento con Lorenzo Mendoza, y como Lorenzo Mendoza se ha convertido, digamos, en una suerte de coco del gobierno, porque Lorenzo Mendoza es justamente lo contrario del gobierno, es un tipo eficiente, capaz de lograr propósitos, tiene objetivos, media meta, tiene planes, y este gobierno no tiene ni objetivos, ni metas, ni planes, ni nada. El único plan, lo único que tienen es quedarse en el gobierno. Entonces Lorenzo Mendoza es un enemigo porque es un mal ejemplo. Lorenzo Mendoza es un mal ejemplo. Entonces, buenos ejemplos son los que hacen desaparecer el dinero para el gobierno. Entonces, claro, bueno, un ejemplo que yo te he propuesto a ti, que eres un académico, para que lleves a la universidad la propuesta de que ¿para qué llevar a un especialista en cómo hacerse rico en 30, 40 años? Yo prefiero llevar a la familia real de Barinas, que se enriquecieron en semanas, a Ramírez, a Yaramendi. Ramírez es un mago, chico. A Ramírez, Yaramendi, a Diego Salazar, que den clase en los posgrados de cómo enriquecerse en semanas. Porque es que caso tiene que alguien se enriquezca trabajando. Eso no tiene gracia. O sea, trabajando 40 años para ser rico. Sí, pero tú no crees que Ramírez es un mago. No, yo lo que creo que es un rico. Es un mago rico. Bueno, entonces, pero es que el mago Mike no es rico. El mago Mike es... Pero es que el mago Mike lo que hace es administrar juegos de cartas, naipes, pero el mago del que yo te hablo... Bueno, pero está bien, pero hablando ya en serio, en la universidad debería tratar de contactar a la gente de Barinas, que todo el mundo sabe que son muy ricos, a otros aquí en el Zulia también que pudieran dar su aporte a la enseñanza, para explicar a sus muchachos, a los jóvenes, emprendedores y analistas y tal, que cómo hacerse rico en poco tiempo, porque no es gracioso, no tiene gracia que tú tengas que estudiar. Y te voy a una cosa, de la noche a la mañana, y no de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, porque son fortunas que se hacen en la noche. Pero está bien, porque puede ser en el curso, cómo enriquecerse de la noche a la mañana, la da uno de esos que sí sabe enriquecerse de la noche a la mañana. Las clases son de noche. Las clases tienen que ser de noche, claro. Pero no está mal que eso sea así. Por supuesto, nos desviamos un poco del objetivo y pensamos que habían quitado a Vizquel por la amistad con Lorenzo Mendoza. Que por cierto, el día que estuvo en el estadio universitario, lo aplaudieron más que a los jugadores. Sí, estaba Carlos González, que es una estrella del béisbol norteamericano, un zuliano, que es una estrella, de verdad, uno de los mejores jugadores, y quizás con el swing de bateo más hermoso, más lindo del béisbol de Grandes Ligas, y aplaudieron más a Lorenzo Mendoza. Y a ver una elección por aplauso. Como se hacía antes con aplauso. Hubiera ganado Lorenzo. Bueno, quitan a Vizquel, yo digo que me dijeron era por eso, pero no, en realidad fue porque
Vizquel como que hizo unas declaraciones o hizo una promoción donde que estaba aparentemente prohibida por reglamentos de la Liga Mayor de Béisbol. De la Mayor Liga. Pero en el fondo está que a Carlos Guillén, a Maglio Ordóñez, al Potro Álvarez y a otros más que son del gobierno, no les gustó Vizquel. Lo querían quitar porque Vizquel no quiso seguramente entrar en la cosa de la cofradía. Vizquel, todo el mundo sabe cómo piensa Vizquel y cómo piensa Eduardo Pérez. Entonces, Eduardo Pérez es el actual manager de los Tigres de Aragua. Es el equipo de Guillén. Es el equipo de Guillén, es de la gobernación pero Guillén se lo cogió para él. Entonces, Eduardo Pérez jugó con Aragua toda su vida, dirigió a las Águilas del Zulia, aquí no tuvo éxito, pero todo el mundo sabe que Eduardo Pérez no es, digamos, no es chavista. No es igual que Maglio Ordóñez y que Guillén. Bueno, lo cierto es que ahora resulta que los peloteros, Vizquel dio unas declaraciones diciendo, yo cuento con el apoyo de los peloteros, pero eso no son los peloteros quienes montan. Eso no me pareció correcto. Vizquel no puede decir que cuenta con el apoyo de los peloteros, porque no son los peloteros los que lo nombran. Pero tampoco puede ser que el gobierno, no contento con el montón de fracasos que ha tenido en la actividad deportiva y no contento con la manera como los cubanos nos han esquilmado el dinero trayendo unos entrenadores deportivos que no ganan nada, entonces pretenda quitar a Omar Vizquel, que es una figura del béisbol venezolano, que les guste o no les guste, es una figura del béisbol venezolano. Al punto que no solamente es con Vizquel, es que aquí en Maracaibo se había institucionalizado el día de Luis Aparicio, el 11 para el 11 de noviembre, y Arias Cárdenas lo ignoró olímpicamente. Lo ignoraron olímpicamente para todo. ¿Por qué? Porque Arias Cárdenas sabe que Luis Aparicio tiene opiniones que no se corresponden con las políticas oficiales. Pero es que ningún venezolano que no tenga la ignorancia administrada puede opinar a favor del gobierno. Bueno, entonces quitan a Vizquel y ahora resulta que la mayoría de los jugadores dicen, si Vizquel no va, nosotros no vamos. Yo tampoco voy. Entonces Venezuela, acostumbrada a poner la cómica en estos eventos, adicionalmente, bueno, lo más que puede pasar es que entonces escojan ahí un combinado de peloteros chavistas encabezados por el Potro Álvarez, donde seguramente jugaría Reaza la primera base, Aristóbulo el shortstop y Babio Vivas el center field. La mascota, sin duda, tiene que traer a Rafael Ramírez porque ese es un mascoteador estrella. Todo lo que entra ahí se queda. Por eso es que le roban tantas bases. Porque como tiene la mascota, el quechador oficial del equipo. Bueno, amigos, así está el caso Vizquel. Esperemos que esto tenga una salida feliz, porque los venezolanos que nos gusta el béisbol, queremos que Venezuela participe, pero que no vaya a jugar como ese juego de anoche entre los Bravos y las Águilas del Zulia. Un juego aburridísimo, con unos precios que... ¿Fuiste al estadio? Sí, fui al estadio. ¿Qué te pareció? No, primero no habían 1000 personas. No había 1000 personas. No había 1000 personas. Y habían unos tipos que se la dan de animadores. El mejor de todos es Agui, ¿no? Que es un tipo que hace su esfuerzo. Y entonces, otra cosa buena, el sonido en el estadio de primera. Se oía muy bien, incluso a veces fastidiaba. Con una música que uno no sabe para quién iba dirigida. Me agradó ver jóvenes. En las 1000 personas habían jóvenes y mujeres. Y yo creo que competían los vendedores y los funcionarios de las Águilas con los fanáticos. Con unos precios verdaderamente elevados. Una bolsita de esas de snack que llaman boliqueso. En el estadio no se puede vender otra cosa sino boliqueso. 1500. Y una chiquitica, 700. Y todo. Y un refresco, 800. Y entonces digo yo, esos son los precios, pero lo que digo es, cuando uno vaya al estadio con sus muchachitos, entonces no podrá. Yo te confieso que por primera vez en mi vida de fanático del béisbol, vi un juego con una indiferencia total. Y hay un detalle, la gente lleva los teléfonos estos para ver las novelas, para ver las cosas, para ver y sacarse, y los veo a los tipos sacándose fotos, pero y entonces uno que estaba lejos de mí, me dijo, mira, y estaba ahí, y me dijo, ¿y cuándo hicieron esas 2 carreras? Entonces yo le dije, le hicieron por White Pitch, el lanzador de los Bravos de Margarita, que más que Bravos parecen otra cosa, con 2 White Pitch, 2 carreras, con una base por bola y un error, rolling a pitcher,
y el hombre puso la bola en el center field. Batean un fly para el center field, el tercera base corta la bola, ¿de acuerdo? Y tiene out en tercera y también la vuela. Entonces dije yo, no puede ser que yo haya pasado. Y bueno, pero ya cuando le habían pasado por el quinto inning comenzó a llover y entonces, por supuesto, un espectáculo aburrido se convirtió en una cosa pasada por agua. De verdad que el béisbol profesional está en coma. Yo creo que con las entradas al béisbol no van a pagar nada. Y yo creo que el año que viene, si esto sigue como está, el béisbol va a sufrir mucho. Más aún cuando las estrellas venezolanas no vienen a jugar porque tienen miedo que los atraquen. A mí me dijo ayer un señor, cuando yo me iba del estadio en el quinto inning, finalizando el quinto inning, me dijo, mire, tenga cuidado al salir y guarde su teléfono, y vaya lo más rápido posible al carro. Porque entre la entrada del estadio, entre la salida del estadio... Botaste la bola, Emmanuel. Entre la salida del estadio y donde están los carros, pueden atracarlo. Me lo dijo el señor que me abrió la puerta y me dijo, antes abríamos las puertas, pero ya no. Otro detalle, sí digno de estudiarlo. Al llegar al estadio, varias personas me estaban proponiendo que les comprara las entradas por debajo del precio. No me digas. Sí, señor. O sea que para que ellos vendan por debajo del precio tienen que habérselas regalado. No eran entradas regaladas. Estaban vendiendo entradas para el juego de ayer por debajo del precio. Por debajo del precio. Yo las tengo por debajo del precio. Lo que pasa es que yo no me quise detener a conversar con ellos, pero lo quiero hacer porque, ¿qué es lo que yo presumo? Que ellos compraron, como el equipo estaba ganando, compraron entradas para hacer el gran negocio del siglo, y con lo de ayer no vi a nadie que se parara a comprarlas, pero te las vendían así. Las tengo. Pero las taquillas están vacías, ¿no? Pero no, la taquilla no estaba funcionando. Pero te decía, a mí me ofrecieron entradas por debajo del precio y me decían sillas en buena ubicación. Sillas en buena ubicación. Y yo, por supuesto, pude enviar unas gráficas del estadio vacío. Pero el animador se ponía... ¿Cómo se llama el animador? Luis López y Luis Otoño. El animador se trataba de animar a la gente, de animarlo, haciendo las cosas que se hacen en el estadio y la gente... ¿Tú te acuerdas cuando la gente me decía que yo, que yo era un buen animador del estadio? Claro, porque ¿por qué no nos das una muestra de cómo hacías eso tú en el estadio? Sí, el problema es que a mí me votaron porque yo enardecía a las tribunas. Y fíjate tú, este muchacho trataba de que las tribunas vibraran. Dio un jonrón Pirela, que es un extraordinario jugador, dio un jonrón Pirela y yo vi como 5 o 6 personas que se levantaron, entre ellos espero que haya sido la novia de Pirela, la amiga de Pirela, porque la alegría que tenía era muy grande por ese jonrón. También es que hay que decir que la muchacha muy agraciada. Ahora cuando estés en mi casa pegas otro. Entonces se levantó con aquella alegría. Mira. Y eran jugadores, esposas de jugadores, porque tenían los guardaespaldas atrás. Ah, sí. Sí, tú vas al juego ahora con guardaespaldas. No me digas. Sí, señor. Mira, pero yo quiero que aproveches ya que estamos finalizando para que, perdón un segundo, señores, que Arenas va a mostrar las razones por las cuales el equipo de las Águilas lo despidió, porque su método para enardecer las masas. Sí, es una cosa que yo no entiendo de la administración. Yo lo hacía de la mejor manera. Claro. Por ejemplo, al bate José Pirela, segunda base. Un aplauso para Pirela. Sí, lo hacías para que la gente se emocionara. Claro, con pasión, pero Tú le ponías pasión por Maracaibo. Claro. Al bate viene el mejor centerfield de las Grandes Ligas, mi sobrino, Ender Inciarte. Pero te digo, así no. Así no. Yo creo que fue el preso que votaron. Y no decía, Zulia, ¿cómo lo decías tú? Zulia. Y aquel dice, y una cervecita,
Oye, y además, chicos, también... Una pita para el piche contrario. Y todo el mundo pitaba. No, verdad que Arenas lo votaron, porque Arenas también estuvo narrando voleibol mucho tiempo. Y de verdad que ahí sí fue exitoso, porque había aquí en el Zulia hay también un narrador de voleibol llamado Carlos Tobar Hostos, hijo de Carlos Tobar Baracho, que era de verdad el anticlímax. Era un tipo que narraba el béisbol de una manera tan extraña que yo una vez me dormí en plena secuencia de 3 hombres en base en el último inning, perdiendo el partido por 4. Imagínate, así era. Sí, entonces, pero bueno, afortunadamente a él lo despidieron igual que Arenas, que era el comentarista. Oye, quien lo hace bien, El juego. Oh, mire, yo le digo al turno en bate, José Pirela, segunda base de las Águilas del Zulia y un prospecto de los Yankees de Nueva York. No, chico. ¿Cómo es? Al bate, José Pirela, prospecto de los Yankees de Nueva York y uno de los mejores jugadores de la Liga de Béisbol Venezolana. ¿No te parece que...? Bueno, mira que aquí teníamos un narrador deportivo que desgraciadamente se murió hace muchos años. Yo lo invitaba. Era el premier Arturo Celestino Álvarez, de quien estaba buscando por mucho tiempo algunas grabaciones y no las consigo. Que decía, la bola levantando y levantando, parece que va a ser un jorrón. Efectivamente. ¿Cómo diría el premier el inicio del juego? El café estaba servido. No hay. Ay, caray. Ay, caramba, chicos. Bueno, amigos, esto se está terminando por el día de hoy. Nosotros vamos a tener que marchar porque hoy es viernes y regresamos el día lunes acá a globaltv65.com. Nosotros dejamos la actividad radial por un par de meses, quizás depende de lo que las circunstancias vayan determinando, pero solo vamos a estar en Global TV hasta el día 16. Luego nos tomamos una breve vacación y regresamos a Global TV en el mes de enero. Estamos en enero nuevamente con ustedes, porque aquí las cosas se van a poner sabrosonas. Fíjense que hay cambio. El 6 ya tenemos preparado algo de lo que se dijo el 6 de este año, porque Henry Ramos, que ahora dice que es el presidente pro tempore de la Asamblea Nacional, va a ceder el cargo a Julio Borges. Seguramente el vicepresidente será un diputado de apellido Guaido o Florido. El segundo vicepresidente no sabemos quién es, pero lo vamos a averiguar para decírselo en estos días. Le toca la presidencia de la Cámara a Julio Borges. Julio Borges va a ser presidente de la Cámara. Vamos a tratar de tener a Borges un día de estos. Y es un buen presidente, ¿eh? Mañana a las 10 de la mañana ya está dispuesto todo para la mesa del colibrí. La pata del colibrí, que la mesa del colibrí. La pata del colibrí mañana, mañana tenemos la pata del colibrí, que tenemos unas cositas que mostrarles, incluso un audio de Fidel, después de su ida, Fidel nos envió a nosotros un audio. Sí, señor. Y que quede constancia que fue solamente con nosotros, que no vayan a decir después que yo lo tenía primero, que yo lo tenía después. Nos los envió a nosotros y mañana lo vamos a colocar en la pata del colibrí, pero además vamos a abundar un poco sobre el tema de la elección de la mesa de la unidad y sobre lo que esta vez se vaya a discutir, porque parece ser que en el diálogo se lo llevó quien lo trajo. Y lo más grave, la oposición pudiera dividirse y el chavismo seguir gobernando. Eso lo conversamos mañana en la pata del colibrí, 10 de la mañana, en la cuenta de Ender Arenas y Francisco Rojas.